A lo que es el despliegue de la vida, una nueva forma de ver la evolución de la vida. ¿Cómo se da la vida? Prácticamente es lo que nos trata de explicar. Ahora lo vamos a ver. Primero tenemos que entender que hay una nueva comprensión acerca de la evolución. Antes la evolución era el resultado de mutaciones aleatorias y selección natural, en otras palabras, al azar. Mientras ahora se tiene una nueva visión de la evolución, y es en el cuadrito amarillo que ustedes van a ver, donde dice, estamos empezando a reconocer la evolución como el despliegue creativo de la vida en formas de creciente diversidad y complejidad. En este concepto lo que nos tiene que llamar la atención es reconocer la evolución como despliegue creativo, ya no como un resultado de mutaciones al azar, en otras palabras. Entonces la evolución ya no se la va a ver como mutaciones aleatorias o de selección natural, en otras palabras al azar, sino como el despliegue creativo de vida en formas de creciente diversidad y complejidad. Creativo, evoluciona ahora como una forma creativa de vida, ¿ya? Entonces, en eso quedamos. La evolución ya no se lo ve como azar, sino como un despliegue creativo de la vida. ¿Quién nos ha hablado de la evolución? Siempre lo vamos a tener en cuenta. Es Charles Darwin, que es un biólogo inglés que ha nacido en 1809 y en 1882 y en 1856 nos ha dado a conocer la teoría de la evolución. Estudió la variedad, él se caracteriza por haber estudiado la variedad de pinzones a través del continente, desarrollar la teoría evolutiva basada en la selección natural. Aquí vamos a revisar una visión darwiniana y la neodarwiniana. La visión darwiniana nos dice, y las ideas fundamentales de la visión darwiniana son: Darwin publicó esta teoría en 1859 y la basó en dos ideas fundamentales: la variación al azar, que es la denominada más tarde mutación aleatoria, y la selección natural, donde dice que todos los organismos vivos están emparentados por ascendencia común. Cuando hablamos de la visión neodarwiniana planteada por Mendel en corroboración o en base a la teoría darwiniana, nada más que está un tanto más mejorada, según esta teoría, toda variación evolutiva es resultado de una mutación aleatoria, es decir, de cambios genéticos aleatorios seguidas de selección natural. Únicamente el azar es la fuente de toda innovación, de toda creación en la biosfera. Nos está diciendo, en otras palabras, que la misma naturaleza es quien es fuente de toda innovación. Es fuente de toda innovación. En esta parte quiero ponerles el ejemplo de un animal que está viviendo, por ejemplo, en el frío, y es un animal de tierras cálidas. Él empieza a mutar, tal vez dentro de su organismo, una nueva forma de cómo hacerle frente al frío en el que se está desenvolviendo, en el contexto, en el hábitat que lo han puesto. No así va a desarrollar pelaje, sino dentro de sí mismo va a realizar algunas mutaciones para acomodarse a esa nueva situación de vida en que le han puesto. ¿Me dejo entender? Que según esta teoría, toda variación evolutiva es resultado de una mutación aleatoria. Pero esta mutación aleatoria no se da de una manera, tal vez no la podamos ver nosotros. Por ejemplo, decimos, como les he puesto el ejemplo de este animal que está acostumbrado a un lugar cálido, como por ejemplo el mono, que es de tierras cálidas, no va a hacer que su pelo sea más grueso, sino tal vez recurra a otras mutaciones para adecuarse al ambiente, para garantizar su sobrevivencia. Por eso son mutaciones aleatorias que dan lugar a la innovación, y que esta innovación prácticamente se da en los cambios genéticos aleatorios. Sus genes van a cambiar o van a mutar para sobrevivir y para poder preservar su vida.
Ahora, ¿cuál es la visión sistémica de la evolución? ¿Cómo se ve desde la teoría de sistemas la evolución? Los biólogos sistémicos han empezado a representar el genoma como una red autoorganizadora capaz de producir espontáneamente nuevas formas de orden. En otras palabras, nos están diciendo los biólogos sistémicos que el tema de cómo funcionan nuestras células, cómo se generan los sistemas, cómo se generan nuestros sistemas dentro de nosotros mismos como una red autoorganizada, es capaz de producir nuevas formas de orden. Que prácticamente como seres vivos, como seres vivos, nos apegamos a lo que es la teoría de sistemas vivos. Stuart Kaufman nos dice, gran parte del orden que percibimos en los organismos puede ser el resultado directo no de la selección natural, sino del orden natural en que la selección ha preferido actuar. La evolución no es solo un remiendo, es un orden emergente, saludado, aguzado por la selección. En otras palabras, ¿qué nos está queriendo decir Stuart Kaufman? Que nosotros, el orden, la autoorganización que nosotros percibimos dentro de los organismos, es el resultado, puede ser el resultado directo no de la selección natural, sino del orden natural. Prácticamente nuestros mismos organismos vivos se autoorganizan. Y esta autoorganización emerge de la selección, es decir, que el orden que nosotros vemos no es el resultado de la selección natural, sino del orden natural. Pero este orden natural que se da por medio de la selección, o sea, de la selección que el mismo orden natural ha decidido. Y la evolución no es un remiendo, ni es, como decían, tal vez al azar, sino es prácticamente parte de este orden natural. Vamos a ingresar a los procesos de la organización de la vida, que se da en base a la interacción. Tenemos que entender primero que los procesos de la organización de la vida son complejos y esto afecta a la molécula que los compone y a cómo se organizan estas asociaciones macromoleculares para formar las diferentes estructuras de los seres vivos. Las macromoléculas, al observar la materia viva, se pueden distinguir varios tipos de complejidad estructural que son denominados de los procesos de la organización. Los procesos de la vida consisten fundamentalmente en interacciones entre macromoléculas. ¿Qué nos quiere decir? Que los procesos de la organización de la vida se van a dar en base a las moléculas que están organizadas en macromoléculas. Esa organización es compleja y esta interacción o esa asociación macromoleculares van a dar lugar a la complejidad estructural que conforma la materia viva. Esta complejidad estructural se da de la siguiente manera. Los procesos de organización se dan, se los puede ver o se los puede distinguir o clasificar en dos. El proceso de la organización de bióticos, el proceso de organización de la vida de los bióticos. La organización de los abióticos son materia inerte que se dividen en procesos atómicos y moleculares, mientras los procesos de organización bióticos se dan con procesos celulares, pluricelulares, de población y de ecosistemas. Ahora pasamos al inciso número 4, la biología y evolución. Se redefine que ambos se redefinen en Gaia. ¿Qué es la biología? Es la habitual exploración microscópica y microscópica simultánea. También tenemos la biología molecular, que realiza análisis químicos a problemas biológicos, como a detectar, como saber cuál es el ADN. La biología y la evolución ambas se unen para dar sentido y paso a Gaia. La biología nos ayuda a comprender microscópicamente el mundo por medio de la ecología. El mundo gaiano se desarrolla mediante selección natural darwiniana, siendo su meta el mantenimiento de unas condiciones óptimas para la vida en todas las circunstancias. En otras palabras, la biología y la evolución van a ser
parte de cómo vamos a entender a Gaia. Ahora, Gaia es vista desde el espacio y sus características son, su tendencia su tendencia es a optimizar las condiciones de la vida que existe en la Tierra. En Gaia hay órganos vitales emplazados en su parte central y órganos prescindibles o redundantes, situados principalmente en la periferia. Las respuestas que en Gaia desencadenan los cambios a peor se producen según las reglas de la cibernética, donde la constante temporal y el bucle de ganancia son factores. En otras palabras, si pretendemos vivir en armonía con el resto de Gaia, que es el planeta Tierra, es preciso corregir cuanto antes ese desequilibrio que nosotros mismos generamos o que nosotros hacemos que se produzca, y necesitamos un flujo continuo de información precisa concerniente a cuanto más aspectos de nuestro mundo, mejor. ¿Qué nos quiere decir? Que necesitamos darle el valor que nuestro planeta Tierra tiene y que tenemos que entender que todo este planeta Tierra vive, es capaz de regenerarse, de autorregularse, de autoorganizarse, pero nosotros tenemos que ser capaces de brindar este equilibrio como personas, como seres humanos, porque los seres humanos somos los que estamos generando el desequilibrio en Gaia, porque muchas veces degeneramos, pero no regeneramos, como lo había dicho al inicio en la unidad número 1. Con eso concluiríamos la unidad número 2. Y gracias por su atención.